Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando un nuevo mes, ya en marzo, dando también una mirada a todos los temas que están dando vuelta y justamente las últimas horas, el último día ha sido el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Siempre es un buen momento para parar y mirar de qué estamos hablando, qué es una enfermedad rara, qué implicancias tiene para los pacientes que la padecen, cómo la abordamos en nuestro país, si lo miramos también en comparación con el mundo, y justamente vamos a estar conversando de eso justo a Juan Francisco Cabello, doctor especialista en enfermedades raras, también director del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del INTA y miembro de la Comisión Asesora en Enfermedades Raras del Ministerio de Salud. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Bienvenido. Hola, buenos días, Bárbara. Primero que todo, cuando hablamos de enfermedad rara, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tiene una enfermedad en particular para que la podamos catalogar así? Bueno, a ver, el concepto de raro se refiere exclusivamente a un concepto de frecuencia, de número de casos por una población determinada. Y el concepto, el número, va a cambiar dependiendo de dónde, de para qué nos sirva la definición. Tradicionalmente, Sí, pero un segundo, porque es interesante. En el fondo es sí, poco frecuente, que es distinto, quizás uno lo podría interpretar como rara, como de extraña, que no se sabe mucho, que no hay un diagnóstico claro, en el fondo que hay incluso confusión médica. ese es un muy buen punto. No, se refiere exclusivamente a la poca frecuencia. Esto es una mala traducción del inglés, en el fondo, donde lo raro en inglés, el rare, significa exclusivamente poco frecuente. Todo el resto de los caracteres peyorativos que en español le agregamos a la palabra raro, en el concepto original no están. Y por eso es que esta definición, como te contaba, depende mucho de dónde tú la encuentres. Hay una definición de la OMS, hay una definición de la ley americana de enfermedades raras, hay diferentes países que han hecho diferentes, no solamente legislaciones, sino que otro tipo de normativas, planes nacionales de desarrollo, y cada uno de ellos define entonces qué es raro, qué es poco frecuente para su población. Y además que se confunde con otros conceptos, por ejemplo, dentro del concepto de lo raro, poco frecuente, también está el concepto de lo desatendido, que es un concepto interesante, que son esas enfermedades que son muy frecuentes en algunos lugares, pero muy infrecuentes en otros. Por ejemplo, la malaria, que es muy frecuente en algunos países, pero que en Chile, por ejemplo, no es un problema de salud pública. Entonces, ahí tienes varios conceptos que están dentro de, esto, de lo poco frecuente. Y por eso es que en español nosotros hablamos de el concepto de lo poco frecuente. ¿Mm? Ya, ahora, ¿cuándo una enfermedad puede ser catalogada de poco frecuente? Bueno, ahí están las definiciones más usadas, las de la OMS, particularmente Comunidad Europea, o en Estados Unidos se habla de menos de 5 en 10.000 o menos de 1 en 2.000, que es lo mismo en el fondo. Cualquier condición que afecta a menos de 1 en 2.000 personas se considera dentro del espectro de lo poco frecuente. ¿Y qué tan poco frecuente o frecuente es eso? Para A ver, dimensionar, ¿no? en el fondo hay, bueno, la verdad es que hay varias enfermedades consideradas poco frecuentes que todo el mundo conoce. Por ejemplo, la hemofilia es un buen ejemplo, que creo que todos hemos escuchado esa enfermedad. Pero hay otras enfermedades que tienen frecuencias similares a esa, que tienen enfermedades muchas veces, tienen nombres muchas veces algo más enredados de entender y que la gente no conoce para nada. Yo te menciono déficit de hidrolipomino deshidrogenasa. Tú me dices, bueno, ¿eso qué es? ¿Ah? O si yo te menciono la enfermedad de orina olor a jarabe de arce, también tú me vas a mirar y me vas a decir eso qué significa. Entonces, la verdad es que, claro, ahí viene el tema un poco de lo que tú decías, que también algunas de estas enfermedades, no todas ellas, tienen nombres complejos porque aluden, por ejemplo, al déficit enzimático que tienen o incluso al déficit genético. ¿Ya? Hoy día hay muchas enfermedades que reclasificadas según su causa genética, incluso se habla de fenotipos asociados al gen KLC12-1A, por ejemplo. Y ese puede ser el nombre de tu enfermedad. Entonces, eso evidentemente que acarrea todo un tema social, lo que hablábamos también muy peyorativo muchas veces, porque imagínate cómo te presentas tú cuando vas al consultorio y dices, vengo por un fenotipo asociado a un déficit de PANCA2. O sea, Nadie le va a entender eso, claramente. exacto. Entonces, eso es un elemento muy importante. El social de la enfermedad siempre es muy importante, de cualquier enfermedad, pero el aspecto social, las enfermedades poco frecuentes, es aún más importante. ¿Qué implica para una persona tener una enfermedad rara? Porque una cosa es que sea poco frecuente y otra es que sea eventualmente desconocida o que no haya tratamiento o que tenga dificultad para acceder a él, por ejemplo. Bueno, las dificultades son todas las que tú mencionas y unas cuantas más. Efectivamente, estos pacientes no tienen un acceso rápido al tratamiento, un acceso oportuno, y se habla mucho esto del viaje, de la odisea diagnóstica,
porque estos pacientes, y eso está medido en diferentes poblaciones, que tú te puedes demorar 5, 10, 20 o 40 años en diagnosticar, y algo que también se ha discutido mucho en estos días de visibilización, es que la gran mayoría de los pacientes que viven con enfermedades raras nunca van a ser diagnosticados. O sea, ese dato es bien dramático. Hoy día sabemos que el subdiagnóstico de la enfermedad rara puede ser de un 50, de un 80 o de un 90%. O sea, que por cada paciente que tú diagnosticas como médico, tú sabes que se te pasaron 10, 20 o 80 pacientes. ¿Te fijas? Ahora, lo peor de eso debe ser es que en el periplo de la enfermedad, sobre todo cuando hay síntomas, bueno, le deben tratar por supuestas otras enfermedades muchas veces. O sea, no solo no tienen el tratamiento adecuado, sino que además se deben equivocar creyendo que son otras cosas. Absolutamente, eso se refiere precisamente a la odisea diagnóstica. Mucho incomprensión también, de explicar tus síntomas una y otra vez. A nosotros nos pasa eso, cuando los pacientes nos llegan, yo trabajo en un centro de referencia para un grupo de enfermedades poco frecuentes, como son los errores innatos del metabolismo, y muchas veces los pacientes nos llegan con historias clásicas de alguna de las enfermedades que nosotros vemos, y nos dicen, ¿sabes qué? He contado esta historia 400 veces, pero se la voy a contar por 400... por la red 401, a ver si alguien sabe lo que yo tengo. Entonces, claro, se agotan en contar la misma historia tantas veces, en encontrarse con desconocimiento. Muchas veces los pacientes plantean los diagnósticos y muchas veces le apuntan al diagnóstico, ¿no? Esas historias, tenemos varias de esas, de pacientes que dicen, yo busqué y me parece que yo puedo tener algo de esto. ¿Qué opina usted? Y eso la gente se pone experta, pues, y ahora con el acceso a internet uno puede buscar. Ahora, eso también siempre dicen que puede ser doble filo porque sí, una cosa menor puede ser un síntoma de una enfermedad extremadamente grave o de algo tan básico como una alergia, por ejemplo. Sin duda, ese es uno de los tantos problemas asociados a las enfermedades raras, que también hay muchos pacientes que de pronto se convencen que tienen una enfermedad de este tipo y trabajan para poder descartarla, y cuando la descartan siguen pensando que pueden tener otra, pero esa es una minoría de los pacientes. Yo diría que el principal problema es lo que hablábamos recién, la odisea diagnóstica, la falta de diagnóstico oportuno, y después está el tema de la falta de tratamiento oportuno, que eso es un tremendo tema, y que no se refiere solo a no poder acceder a terapias específicas, a una droga para tu enfermedad. Eso ocurre en menos del 5% de los pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes. La gran mayoría de los pacientes, como tienen enfermedades que desconocen el diagnóstico, o que tienen un diagnóstico que muy poca gente conoce, también se quedan fuera de tratamientos convencionales, por ejemplo, rehabilitación, no se les deriva oportunamente a los diferentes especialistas. La mayoría de estas enfermedades, por lo menos las que son más conocidas, suelen tener lo que se llaman planes de vigilancia. Yo sé, por ejemplo, que un paciente con neurofibromatosis tipo 1 debe tener todos los años tal o cual evaluación, cada 2 años tal otra evaluación, pero como esos planes de vigilancia no son conocidos en la atención primaria ni en los hospitales de alta complejidad, estos pacientes se quedan sin acceso a un tratamiento que no es el tratamiento específico, sino que es el tratamiento de soporte, la interconsulta a diferentes especialistas, y no tienen acceso oportuno como si lo tendría un paciente con una enfermedad frecuente. Todos sabemos que un hipertenso tiene que ir al cardiólogo o al nefrólogo, pero no todos los médicos sabemos dónde tiene que ir un paciente con neurofibromatosis, por ejemplo. ¿Se entiende? Claro, entonces incluso ahí tenemos un problema no solo del acceso, como dice usted, no es que falte un recurso o que no se pueda, sino que el problema es que no se sabe qué es lo que necesita exactamente. Exacto. Entonces, bueno, y ahí, como te decía, además del diagnóstico y tratamiento, un montón de otros problemas. Hay, por supuesto, poco interés de la industria farmacéutica por investigar drogas para pequeños grupos de pacientes, y eso genera toda una problemática que, si tenemos tiempo, podemos conversar. Además está todo el tema de los registros. Cuando registras pacientes que viven con enfermedades poco frecuentes, tú tienes lo que hablábamos recién, del subdiagnóstico. Tú registras la puntita del iceberg, pero tú sabes que detrás de los registros de pacientes, tú tienes una enormidad de pacientes nunca diagnosticados, por ejemplo. Entonces, los registros de pacientes tienen un carácter muy diferente y una utilidad muy diferente en enfermedad poco frecuente que en enfermedad frecuente. Está todo el tema de la investigación, cómo investigas en esto. Está todo el tema de los aspectos éticos que tienen que ver, por ejemplo, de la relación entre los médicos que vemos a estos pacientes con la industria que genera medicamentos. Está todo el tema de la pesquisa neonatal, la pesquisa precoz, por ejemplo. Está la pesquisa selectiva en ciertos grupos. Está la educación. O sea, te digas, hay un montón de temas que se desprenden y que están dentro de esta gran problemática que es el tema de las enfermedades poco frecuentes.
Abordemos todos esos puntos, pero uno adicional quizá es que, o sea, estoy pensando en temas de salud mental, porque yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado, bueno, obviamente sin enfermedades raras, pero tener un dolor o tener síntomas, acudir a un especialista, hacer exámenes y no encontrar nada. Es muy frustrante porque uno sabe que se siente mal, sabe que le pasa algo y no tiene nada. Entonces, no es una respuesta satisfactoria. Y me imagino que eso debe tener también un impacto en la persona de seguir insistiendo, como dice usted, contar 200 veces la misma historia, le mira los exámenes, no hay nada, entonces que la persona está loca o está inventando. Bueno, ese aspecto es otra complejidad más de este tema, porque quienes nos toca ver a estos pacientes, sabiendo o no sabiendo que tienen una enfermedad poco frecuente, tenemos que sumar a esta relación médico-paciente que ya es particular, hay que sumar todos estos aspectos de salud mental que tú muy bien mencionas. Todos los pacientes con enfermedades crónicas tienen una mayor incidencia de aspectos de salud mental y un paciente con enfermedad poco frecuente aún más. Y eso es algo con lo que los médicos no siempre somos tan empáticos. Entonces, si estamos haciendo un policlínico donde nos toca ver patología frecuente y de pronto nos llega un paciente con una enfermedad muy compleja, le dedicamos más tiempo, le ponemos más empatía a tratar de entender esta larga historia y esta larga frustración, dedicamos este tiempo y eso es lo que los pacientes muchas veces nos reclaman, con justa razón. Te fijas de que ellos van a sus consultorios, van a sus hospitales con nosotros mismos en centros de referencia y no encuentran lo que ellos buscan, que es fundamentalmente esa empatía que todo paciente busca en su médico, pero particularmente en este grupo de condiciones. Como primera cosa, antes de pasarnos a la industria y a lo demás, ¿cómo logramos entonces avanzar en poder detectar una enfermedad rara? Se me ocurre que, por ejemplo, con inteligencia artificial eso podría hacerse un gran avance. Quizá al tener tanta información puede ser acertado para llegar a un diagnóstico que a simple vista no. ¿Cómo han ido avanzando? A ver, un poco, por eso creo que es importante relevar que las enfermedades raras no se restringen a un problema de diagnóstico o de terapias específicas, que eso es un poco un mensaje que uno escucha estos días, sino que la problemática de los pacientes que viven con enfermedades raras es mucho más amplio que eso. Por eso que las respuestas no pueden ir solamente orientadas al desarrollo de nuevas drogas, por ejemplo, o al diagnóstico, a implementar técnicas diagnósticas. Por eso que las iniciativas en el mundo, esto no, nadie tiene que inventar la rueda, sino que si uno revisa en el mundo la historia de estas condiciones y cómo diferentes países han enfrentado esta problemática, las soluciones más habituales suelen ser las más integrales, donde tú no solamente te preocupes del diagnóstico y del tratamiento y particularmente de las terapias específicas, sino que tú te preocupes de educar a la población, a los equipos de salud, a la población general, que tú te dediques a generar bases de información. Hoy día existen, por ejemplo, bases internacionales como Orphanet, como NORD, que son agrupaciones internacionales supragubernamentales que ofrecen información acerca de estas enfermedades, de manera que si un paciente recibe un diagnóstico, por ejemplo, imagínate que ideal sería que el Ministerio de Salud chileno pudiera tener un sitio oficial del Ministerio donde el paciente que se diagnostica recién con una fenilketonuria, por ejemplo, pudiera ingresar a ese sitio, buscar su enfermedad, saber a qué centros puede asistir para control, qué garantías en algún sistema, en algún plan de salud ellos tienen, información básica, etcétera, etcétera. Ahí tienes todo el tema de la información y de la educación. Está el tema del diagnóstico, sin duda, y el diagnóstico tiene los diagnósticos genéticos, el mejor acceso a eso, el codificar exámenes que son muy poco frecuentes y muy poco utilizados. FONASA hoy día codifica el hemograma, la glicemia, pero si tú tienes un examen que se usa una vez al año, ese examen no está codificado, entonces hay temas ahí entonces de regulatorio que tú tienes que cambiar. Está todo el tema, por ejemplo, de el diagnóstico por pesquisa neonatal, que en todos los recién nacidos en Chile hoy se diagnostican 2 enfermedades poco frecuentes. Y hoy día estamos en toda la discusión con el gobierno, hoy día con este ministerio, de poder ampliar la pesquisa neonatal a 26 condiciones. Imagínate poder diagnosticar 26 condiciones poco frecuentes en todos los recién nacidos de Chile. Está el tema del seguimiento, identificar centros de referencia para cada condición. Está todo el tema de el desarrollo de las nuevas terapias, está el tema de la derivación a centros que te ofrezcan terapias, insisto, no específicas, por ejemplo, centros de rehabilitación. Está todo el tema regulatorio de las drogas, pero también regulatorio de la relación de los médicos, el gobierno, industria, etcétera, etcétera. Entonces, te diga que son una infinidad de temas que los países que lo han enfrentado seriamente, lo que han planteado son esos, son planes nacionales de desarrollo para enfermedades poco frecuentes. Bueno, y en Chile hay algo de eso, algo se planteó
hace unos años atrás, hoy día en Chile existe una propuesta para un plan nacional de enfermedades poco frecuentes. Ahora, en medio de todo ese periplo, como dice, ¿cuándo una persona sabe o cuándo se le ocurre o lo derivan a un especialista en enfermedades poco frecuentes? A ver, ¿Cuándo alguien llega a usted, por ejemplo, que es especialista en esto? A ver, hoy día existe en el mundo, de hecho, el concepto de las enfermedades no diagnosticadas, ¿ya? Entonces, ahí tú tienes un tremendo grupo, el grupo de los pacientes que han ido de lugar en lugar con un set de síntomas determinados y que no encuentran un diagnóstico. Ahí tú tienes el clásico ejemplo de la enfermedad poco frecuente, que hasta que no llegan al especialista que se le prende la ampolleta, entonces no tenemos cómo hacer el diagnóstico. Pero además, tú tienes algo que nosotros conversamos siempre. Hay enfermedades poco frecuentes que tienen terapias específicas disponibles, que están financiadas particularmente en nuestro país, por programas ministeriales, y esas enfermedades, por ejemplo, por poco frecuentes que sean, los médicos generales debieran conocerlas. Ahí tú tienes todas las enfermedades poco frecuentes que están en el listado de patologías GES, tienes las enfermedades poco frecuentes que están en el listado de patologías de la ley Ricarte-Soto, pero si tú le preguntas hoy día a 100 médicos cuántos saben qué es una tirosinemia tipo 1, muy pocos te van a decir que saben, y sin embargo esa es una patología que está hoy día en la Ricarte-Soto y que está garantizado su tratamiento. Entonces, y la tirosinemia tipo 1, para ir a ese mismo ejemplo, se puede manifestar con síntomas pediátricos no tan infrecuentes. Se pueden presentar en el periodo recién nacido con una falla hepática, se pueden presentar en niños un poco más grandes con raquitismo o con compromiso de la función hepática, se pueden presentar con niños que no crecen bien. No se trata de que todos los niños que no crezcan bien, que tienen talla baja, se les descarte una tirosinemia, pero se trata de que un médico pediatra, un médico endocrinólogo, un médico gastroenterólogo debe saber estas condiciones. Te vuelvo a insistir, particularmente porque están incluidas dentro de un programa ministerial. Entonces ahí tienes otro ejemplo, aparte de las enfermedades sin diagnóstico, de las que han dado muchas vueltas, están los síntomas pediátricos y en adultos y en cada especialidad, cardiológicos, oftalmológicos, neurológicos, que si bien son frecuentes, te obligan a considerar en paralelo con otras condiciones frecuentes la posibilidad de una enfermedad rara. Vámonos a la otra lista, porque por un lado ya llegamos a la conclusión, es muy difícil dar con el diagnóstico, pero muchas veces, una vez que ya lo tienen, existe un tratamiento, incluso se puede acceder a él, no es un tema necesariamente o siempre de recursos, el tema es llegar a ese diagnóstico. Pero hay casos en que no hay tratamiento disponible, no hay medicamentos disponibles, usted decía, la industria no se interesa porque son muy pocos casos, en los casos que lo hacen son extremadamente caros, por lo pocos. ¿Cómo se aborda eso? Esa es una regla general que por supuesto tiene excepciones, pero en general es lo que tú dices. Las drogas que están diseñadas para estos pacientes, precisamente porque fueron testeadas en muy pequeños grupos de pacientes y porque además entonces el mercado en el cual se pueden vender es muy acotado, entonces los precios han ido subiendo en el tiempo y hoy día son exorbitantes. ¿Ya? Hoy día estamos hablando de medicamentos que pueden costar 2, 3 millones de dólares por paciente por año. Entonces, eso genera muchos problemas y genera un problema a nivel de salud global, porque tú tienes países que son productores, como Estados Unidos, como países europeos, Japón, qué sé yo, ellos producen según sus leyes, ellos tienen leyes propias de incentivo para el desarrollo de esta investigación y ellos aprueban entonces terapias cada vez con menor nivel de evidencia, cada vez con un nivel de seguridad menos probado y además con precios cada vez mayores. Pero cuando ellos aprueban, el resto del mundo, por ejemplo, países de altos ingresos en Latinoamérica como Chile, nos vemos forzados a revisarlos, muchas veces aprobarlos y ofrecerlos a nuestros pacientes. Esa es una conversación muy frecuente en que, por supuesto, si yo soy paciente con una enfermedad y veo que la FDA, que es la autoridad máxima regulatoria en Estados Unidos, aprobó una droga para mi condición, bueno, yo quiero que a mí me la den. No tengo ninguna duda y yo no tengo por qué. Si pasó ese filtro, claramente pasa cualquier otro, uno pensaría. Exacto, el problema es que ese filtro ya no es tan bueno como lo era antes. Hoy día, bueno, hay ejemplos dramáticos. Hay una droga recién que hubo para Alzheimer sin tener ningún tipo de evidencia clínica. La evidencia preclínica, o sea, los estudios en animales eran tan promisorios que la FDA dijo, bueno, aprobemos esta terapia para una enfermedad que no es tan infrecuente como el Alzheimer, con un costo de $60,000 paciente por año, lo que significaba en Estados Unidos que tú podías gastar todo el presupuesto de la NASA en ese medicamento que no sabíamos si funcionaba, imagínate. Entonces, aprobado por la FDA, en todo el mundo empezaron a aparecer los pacientes y las familias de los pacientes con Alzheimer diciendo, ¿cómo no nos van a dar esta esperanza de curar a nuestros familiares?
y los diferentes gobiernos, incluido que en Chile, esa droga no se aprobó. Tal fue la presión que renunciaron muchos expertos en la FDA, en los comités regulatorios, hubo mucha controversia y se le quitó la licencia a ese medicamento. Entonces, aquí tienes un ejemplo de lo que estamos conversando. No todo lo que se aprueba es necesariamente bueno y eso dificulta tanto la información que tú como médico le entregas. Porque imagínate, te llega un paciente y te dice, encontré este tratamiento en internet que está aprobado. Y tú le dices, que sabe que no sirve. Pero ¿cómo no va a servir si lo usan en Europa? Entonces, te dificulta esa relación y además tensa mucho los servicios de salud, particularmente los sistemas de salud de países de medianos y bajos ingresos. O sea, imagínate una droga que cuesta 1 o 2 millones de dólares. Muchas veces eso se acerca al presupuesto total de la nación en salud en países pequeños pobres, por ejemplo. Sí, obviamente Entonces, uno como familia, como usted ahí. dice, se va a querer Exacto. aferrar a cualquier cosa. Vemos que la gente hace tratamientos de lo que sea, medicina tradicional, no tradicional. En el fondo uno se va a aferrar a lo que pueda y obviamente va a tratar de exigirlo, sobre todo viendo si en otros Sí, países más desarrollados se utiliza. exacto. Ahora, solo para que no quede una falsa idea, evidentemente el que exista un desarrollo activo de nuevas terapias para este grupo de pacientes es tremendamente positivo y es una tremenda esperanza. Lo que estamos diciendo, y lo que no lo digo yo, sino que, como te digo, a propósito de esta controversia que se dio con este tratamiento para el Alzheimer, la convicción en países productores, particularmente en Estados Unidos, es que hay que reformar y hay que mejorar estos sistemas de incentivo para el desarrollo de estas terapias y lo que tenemos que lograr no es cada vez terapias menos buenas y más caras, sino que exactamente todo lo contrario. Tenemos que lograr mejores terapias, más seguras para nuestros pacientes y ojalá a precios más asequibles. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas ideas. Hasta ahora algunas han podido funcionar mejor que otras. Por ejemplo, que los gobiernos se involucren directamente en la investigación. Por ejemplo, que las leyes sean modificadas y que los incentivos no necesariamente sean exclusivamente económicos. La industria farmacéutica es una industria. Está pensada para generar ganancias para sus accionistas. Pero lo que hay que hacer ahí es tratar de buscar alguna manera en que se concilien los intereses, los mejores intereses de todos quienes participamos en este problema. Fundamentalmente los pacientes, sin ninguna duda, pero en torno a ellos también el Estado, que tiene que distribuir sus recursos de salud de la manera más equitativa entre todos sus ciudadanos, y de los médicos también, que nos vemos enfrentados a este dilema, como te contaba, de discutir con nuestros pacientes terapias que están aprobadas por autoridades regulatorias muy respetadas y muy reconocidas, pero que tenemos que discutir que en realidad no tienen ni la seguridad ni la eficacia que uno quisiera que tuvieran. Una dificultad adicional a las que ya habíamos comentado antes. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Si alguien quisiera indagar un poco más o quisiera tener más información, ¿dónde le recomendaría ir a mirar? A ver, te contaba estas bases de datos que son muy útiles. En Europa está Orphanet con PH, Orfa, O-R-F-P-H-A-N-E-T, orphanet.net, de hecho, que es una red europea de enfermedades raras donde hay información de enfermedades, de centros de derivación. De hecho, en Chile está la idea de incorporarse a Orphanet y que Chile sea un estado más. En Estados Unidos está NORD, la National Organization for Rare Disease, es NORD. Esa es una red americana de enfermedades poco frecuentes, y ahí tú tienes 2 grandes bases de datos donde tú puedes entrar, un paciente puede entrar, hay acceso a material para pacientes, para profesionales, son sitios muy bien pensados y que son cosas que nosotros debiéramos mirar y tratar de replicar en nuestro país. Muchísimas gracias. Nuevamente muy interesante hacer esta mirada de desafíos que nos enfrentan. Ahora, más o menos para cerrar, ¿cuánta gente en Chile tiene enfermedades raras o poco frecuentes? De las que tenemos diagnosticadas, porque ya nos dijo que era imposible saber. A ver, hay registros de las agrupaciones de pacientes que no superan los 400, 500 pacientes, ¿ya? Pero lo que hablábamos recién, sabemos que esa es la puntita del iceberg y las estimaciones dicen que en Chile al menos 1 millón de personas viven con una enfermedad poco frecuente. Y lo que conversamos, el tema es ese, que el subdiagnóstico es enorme. Por lo tanto, probablemente tú conoces a alguien que vive con una enfermedad rara, pero que ni siquiera esa persona sabe que la tiene. Entonces, el impacto que esto tiene no solamente en todo lo que hemos hablado, sino que también, imagínate, sin saber que tú tienes la enfermedad, eso genera ausentismo laboral, escolar, y todas las consecuencias que eso acarrea. Entonces, las enfermedades raras hoy día, siendo desconocidas, generan un impacto
que es enorme y además de enorme, desconocido. Es lo peor parte, no tenemos cómo dimensionarlo realmente. Muchas gracias nuevamente, que tenga un muy buen fin de semana. Igualmente, Bárbara, muchas gracias. Los dejamos invitados a seguir dando una mirada a estos grandes temas en emol.com.